Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Uno de los llamados que el apóstol Pablo nos hace a nosotros para poder resistir, para poder estar firme en el día malo, amén, es que nosotros nos fortalezcamos en Dios. Hay algo que el apóstol Pablo nos muestra en Efesios capítulo 13, que el día malo lo va a tocar que enfrentar el día malo. Toda persona, mientras vive en esta tierra, le va a tocar que enfrentar días malos. Las temporadas malas serán inevitables. Cristo mismo dijo en San Juan 16:33, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Cristo dijo: pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que el propio Cristo dijo que tendríamos días malos mientras estuviéramos en esta tierra, gloria sea al Señor. Es decir, que el día malo será inevitable. Escucha bien, el día malo será inevitable. Tú y yo tenemos que enfrentar el día malo. El día malo te va a visitar, no importa quién tú seas, no importa si somos ricos, si somos pobres, no importa el color de piel que tengamos. El día malo nos va a llegar a todos. Ahora, aquí viene la pregunta. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando el día malo nos llegue? Porque hay algo que tú y yo que debemos de entender, que el día malo será inevitable. Será inevitable que no te sientas solo. Será inevitable que no te sientas triste. Será inevitable que no te sientas desanimado. Será inevitable que no te traicionen. Será inevitable que no te sientas confundido. Eso va a venir. Eso será inevitable. Pero hay algo que tú tienes que entender. ¿Qué tienes que hacer cuando el día malo te llegue? ¿Cuál será tu reacción o cuál será mi reacción cuando el día malo nos llegue? Cristo mismo, la Biblia dice en el libro de Isaías 43:2, cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Dios dice: ni las llamas arderán en ti. Es decir, que la palabra de Dios nos muestra que será inevitable que no pasemos por la prueba del fuego. Eso va a ser inevitable. Será inevitable que no pasemos por la prueba de las aguas. Dios no dice que no vamos a pasar por el fuego. Lo que Él dice es que en medio del fuego Él te va a librar del fuego. Dios no dice que no vas a pasar por las aguas. Lo que Él dice es que en medio de las aguas Él va a estar contigo y no va a permitir que te ahogues. Por eso en el Salmo 23:4 David dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, hay algo muy importante que tú y yo debemos de entender, que será inevitable que no pases por el valle. Pero hay un Dios que promete estar contigo dentro del valle. El valle tendrás que enfrentarlo. Pero dentro del valle tú tienes que entender que hay un Dios que está contigo. Hay un Dios que no te va a dejar. Hay un Dios que dijo en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día bueno y en el día malo, Dios está contigo. Tú tienes que tener la convicción de entender que el día malo no va a limitar a que Dios deje de estar contigo, porque Dios va a estar contigo por encima de cualquier temporada o por encima de cualquier estado de ánimo emocional o sentimental que tú estés pasando. Dios siempre va a estar ahí. Por eso Él dijo en el libro del Salmo 91, capítulo 91, versículo 15, Él dijo: con Él estaré en la angustia, me invocará y yo le responderé. En la angustia, donde todos se van, tú tienes que entender algo: hay un Dios que no te va a dejar. Hay un Dios que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un Dios que dice en Isaías 41:13: porque yo soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Lo primero que Dios quiere que sepas es que Él está contigo, que Él es tu Dios, que Él te sostiene y es Él quien te ayuda. Así que tú no tienes que tener miedo, porque Dios dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Lo primero que Dios está interesado es que tú sepas que Él es tu Dios. Dice: ve, que te sostiene, Dios te sostiene. Dice, y te dice: no temas, yo te ayudo. Es decir, que si Dios te sostiene, tú no vas a caer. Si Dios te sostiene, Dios no te va a soltar de su mano, porque hay un Dios que va a extender su mano de gracia y de poder y no va a permitir que caigas, porque su mano te sostiene. Por eso Cristo dijo claramente en el libro de San Juan, capítulo 10, las ovejas que están en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. Todas las ovejas que son mías, dijo Cristo, nadie las arrebatará de mi mano. Hoy yo vengo a decirte que el día malo será inevitable.
será inevitable que no te enfrentes ante circunstancias donde te sientes solo, donde te sientes confundido, pero sabes que Dios tiene un plan. No importa cómo te sientas, no importa lo que estás pasando, Dios tiene un plan. A lo mejor te sientes triste, te sientes confundido, te sientes solo, te sientes traicionado, herido. No hayas que hacer, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan. Por encima de tu confusión o por encima de la tristeza o de la opresión del proceso que estés viviendo, Dios tiene un plan. El salmista David reconocía eso en el Salmo 138:8. David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. A pesar de que David estaba siendo perseguido por Saúl, Saúl andaba con su ejército queriendo matar al rey David. Pero David, él confiaba que en su vida había un propósito. Por eso él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Aunque Saúl lo estaba buscando para matarlo, el día malo le llegó al salmista David. Todos los hombres de Dios en la Biblia, te darás cuenta que el día malo les llegó a todos. Pero ellos supieron cómo enfrentar el día malo, confiando en Dios. Por eso David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista reconocía que en su vida había un propósito, había un llamado. Tú tienes que conocer que en tu vida hay un propósito, que en tu vida hay un llamado, que tú no eres casualidad, que tú no eres un error, que tú eres un plan de Dios creado. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te creó para buenas obras. Tú estás aquí por un propósito de Dios. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan contigo. Por encima de lo que está pasando, Dios tiene un propósito contigo. A lo mejor no importa en el área que te encuentres, no importa el tipo de circunstancia que estás pasando, Dios tiene un plan contigo. Que la Biblia dice en Isaías 49:15 que la madre que nos dio a luz se pudiera olvidar de nosotros, pero Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos muestra que el amor que Él tiene hacia ti y hacia mí sobrepasa al amor de una madre, que una madre ama profundamente. Mas sin embargo no es más profundo que el propio amor que Dios tiene por ti y que tiene por mí. Tú tienes que entender que tú no estás solo, que tú no estás sola, que hay un Dios que está contigo. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones son muchas. Vas a vivir aflicciones, eso será inevitable. Tú no podrás evitar la aflicción, pero debes de entender que la aflicción no va a poder detener el propósito de Dios. Isaías 14 dice: Dios dice: mi mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder y se hará de la manera que yo he dicho? Dando a entender que cuando la mano de Dios se extiende a tu favor, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no hay circunstancia que pueda detener el propósito de Dios. Te vas a sentir triste, pero la tristeza no va a terminar con tu propósito. Te vas a sentir solo, te vas a sentir desanimado, confundido. No vas a hallar qué hacer, pero déjame decirte que lo que estás viviendo no va a impedir a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Por eso Pablo dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Lo que estás viviendo a lo mejor no lo entiendes. A lo mejor el día malo te ha llegado y estás triste, te sientes confundido, te sientes solo, sientes que todo se terminó, sientes que nadie te ama. A lo mejor no tienes ni deseo de vivir, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo. Por encima de lo que estás pasando hoy, Dios tiene un plan. Por eso Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Lo que estás pasando a lo mejor no lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Por qué? Porque el proceso te alinea con el propósito de Dios. Escucha bien, el proceso en el día malo te alinea con el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. En cada uno de los que estamos aquí hay un propósito de Dios. Tú no eres un error, tú no eres casualidad. Eres un propósito de Dios por la cual Dios te hizo nacer. Lo que te hizo nacer fue un propósito que Dios creó para ti desde antes de la fundación del mundo. Por eso tú tienes que entender que tú no eres un error, que por encima de lo que estás pasando, el mundo no se terminó. No, Dios tiene un plan contigo. Amén. A lo mejor te sientes morir, pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan contigo. El salmista David decía en el Salmo 118:13: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
Tú debes de entender que te van a empujar con violencia, te va a empujar el problema, la tristeza, la depresión, la ansiedad. No sé qué tipo de circunstancia te esté empujando y donde sientes que ya no puedes más. Pero ¿sabes qué? Las manos que te empujan no son más fuertes que las manos que te sostienen. David decía, me empujaron con violencia. El empujón fue fuerte para que cayera, para que el propósito no se cumpliera. Pero David dice, ve, pero me ayudó Jehová. El proceso no es más fuerte que el Dios que tú le sirves. El problema no es más grande que el Dios que tú le sirves. Nuestro Dios y tu Dios es más grande que tu problema. No mires la tormenta, mira al Dios que es más grande que tu tormenta. No mires la circunstancia, mira a Dios que es más grande que la circunstancia. No mires el problema, no mires el gigante, mira al Dios que es más grande que el gigante que puedas estar pasando. Así que David dice, me empujaste con violencia. Pero ¿sabes qué? Ese empujón que le pegaron a David lo ayudó a avanzar. Lo ayudó, gloria a Dios, a estar en movimiento. Porque hay empujones que el enemigo te pega, que te van a poner en movimiento, que te van a alinear con el propósito que Dios tiene para tu vida. David dice, me empujaron con violencia. Lo empujaron, pero ese empujón que le pegaron lo ayudó a avanzar, lo ayudó a enfocarse en el propósito de Dios. Y hay muchos de ustedes que sienten que el enemigo te está empujando con violencia y te sientes y no hayas que hacer. Pero ¿sabes qué? Ese empujón que el enemigo te está poniendo, todo lo que el enemigo está haciendo te va a orar para bien. Por eso David en el Salmo 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hoy yo quiero decirte, en lo que estás pasando no vas a morir. En lo que estás pasando no es tu final. Hay un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito contigo. Por encima de cómo te sientas, por encima de lo que estás pasando, Dios tiene un plan. El plan de Dios no va a ser estorbado en tu vida, ni por la fuerza del enemigo, ni por tristeza, ni por depresión, ni por fuerza de los demonios, ni por el diablo, ni por nadie. El propósito de Dios, Dios lo va a cumplir. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni las tribulaciones, amén, ni la desnudez, ni hambre, ni persecución, ni peligro de espada. Pablo dijo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos llamó, que se llama Cristo Jesús. Tú tienes que entender que tú no estás solo. Que el día malo que te ha visitado hoy, ese día malo te va a alinear con el propósito de Dios. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, 17, esta palabra me gusta mucho, porque Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros aún cada vez más un excelente y eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estás pasando va a producir un excelente y eterno peso de gloria. La tribulación Dios la permite porque la misma tribulación producirá en tu vida un excelente, un eterno peso de gloria. Hoy yo vengo a decirte, tú no estás solo. Estás pasando el día malo, pero tú no estás solo. Estás pasando las circunstancias, pero tú no estás sola. Hay un Dios que está contigo. Pero recuerda que Dios está contigo. No, tú no tienes que sentirte solo, sentirte desanimado. Porque hay un Dios que está contigo. Ahora escucha bien, tú te puedes sentir solo, pero no quiere decir que estás solo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia les llegó el día malo, pero ¿sabes qué? Dios estaba con ellos. Jeremías en una cisterna, Jeremías capítulo 33, estaba en una cisterna, pero en aquella cisterna llegó la voz de Dios. La cisterna donde el profeta Jeremías estaba en lo profundo de la tierra, ya que él estaba preso en una cisterna por predicar la palabra, porque los reyes lo metían en una cisterna, pero en aquella cisterna llegó la voz de Dios. Y déjame decirte que no importa el proceso que tú estás pasando, pero si la voz de Dios llega a tu oído, la cisterna no va a limitar no va a limitar que Dios pueda impedir a que el propósito se cumpla. El propósito de Dios se va a cumplir en tu familia, en tus hijos. Jeremías estaba en una cisterna y Jeremías dice, vino palabra de Jehová aún estando preso. Aunque Jeremías estaba preso, estaba en una cisterna, pero le llegó la voz de Dios. El rey, amén, pudo evitar que Jeremías no fuera a predicar cerca de su reinado. El rey pudo amén, impedir, quitarle la privacidad a Jeremías, pero no pudo impedir la voz de Dios. La voz de Dios, nada ni nadie la podrá impedir. Y donde hay voz de Dios hay vida. Donde hay voz de Dios hay esperanza. Donde hay voz de Dios hay dirección, hay visión. Amén, ahí se quita todo estancamiento. Por eso el profeta Jeremías estaba en una cisterna. El rey le pudo quitar su privacidad. El rey le pudo quitar su libertad. El rey pudo impedir de que el profeta ya no siguiera predicando. Pero ¿sabes qué? El rey no pudo impedir
que la voz de Dios llegara en lo profundo de aquella cisterna donde estaba el profeta Jeremías. No importa lo que tú estás pasando, a lo mejor el problema te ha limitado en ciertas cosas, pero el problema no va a limitar que la voz de Dios llegue sobre tu vida como la estás escuchando hoy. A lo mejor el problema te ha llegado. A lo mejor el problema te ha detenido de ciertos proyectos que tú tienes, pero sabes que el problema que estás viviendo no puede detener la voz de Dios que hoy estás escuchando. Pero que al igual que Jeremías, Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. En una cisterna, Jeremías dice, aún estando preso, dice Jeremías, vino la palabra de Jehová. Es decir, que el mismo Dios que le hablaba cuando Jeremías estaba fuera de la cárcel, es el mismo Dios que le habla y que está con él dentro de la cárcel. Dios está contigo en tiempos buenos y en tiempos malos. Jeremías dice, aún estando preso, vino la voz de Dios. El mismo Dios que me hablaba cuando estaba fuera de la cisterna, es el mismo Dios que me habla dentro de la cisterna. El rey lo pudo privar, pudo quitar su libertad, pero no pudo impedir que la voz de Dios llegara en lo profundo de la cisterna. El profeta Jeremías, en lo profundo de aquella cisterna, él dijo, vino palabra de Jehová. Hoy yo vengo a decirte, viene palabra de Dios sobre tu vida, viene palabra donde Dios te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Y en una cisterna, en su peor momento, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. En esta cisterna Dios le dice, clama. En esta cisterna vas a conocer cosas grandes. En ese problema vas a ver la gloria de Dios. En ese problema vas a ver el poder de Dios en acción. Debes de entender que Dios no está limitado a circunstancias que tú puedes estar viviendo. El salmista David decía en el Salmo 121, David decía, a Jehová clamé estando en mi angustia. El salmista David estaba viviendo una temporada de angustia. Todos los hombres de Dios en la Biblia les llegó el día malo. Y yo quiero que tú entiendas eso. Que todos los hombres de Dios en la Biblia les llegó el día malo, pero en el día malo Dios estaba con ellos. Por eso el salmista también en el Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en mi angustia. Estaba angustiado, estaba triste, estaba viviendo un problema, pero él dice, ve, a pesar de mi angustia le clamé a Dios. David no permitió que la angustia le cerrara su boca, sino que él por encima de la angustia pudo clamarle a Dios. No permitas que la angustia te cierre la boca para que tú impidas, para que tú dejes de clamarle a Dios. David dice, a Jehová clamé estando aún en angustia. Estaba angustiado, sí, pero la angustia no impidió que él pudiera clamarle a Dios. No permitas que el problema, amén, detenga tu clamor hacia Dios. No permitas que el problema, gloria a Dios, te haga perder la fe, te robe tu clamor. David estaba angustiado, pero él dice, a pesar de mi angustia, le clamé a Dios y él oyó mi clamor. Yo vengo a decirte, en medio de tu angustia, clama. Por encima de la angustia, David dice, yo le clamé a Dios. David no permitió que la angustia le robara el clamor hacia Dios, sino que por encima de la angustia, él abrió su boca para que Dios pudiera escuchar su clamor. Tú no estás solo, el día malo nos va a llegar, pero tú debes de entender que Dios está contigo. Mira, cuando Dios llamó a Jeremías, me gusta mucho esta palabra. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías capítulo 1, Dios llama a Jeremías y le dice, yo te llamé, te santifiqué, te di como profeta a las naciones. Dios comienza a revelarle al profeta el llamado que él tiene para él. Pero si tú lees el versículo 19 de Jeremías capítulo 1, Dios le dice, y pelearán contra ti, pero yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. O sea, Dios le está diciendo a Jeremías, yo te llamé, yo te escogí, yo estoy contigo, pero se te van a levantar. Es decir, que el hecho que Dios te haya llamado, que Dios esté contigo, no quiere decir que no van a haber oposiciones. Muchas veces por Dios estar contigo es la razón por la cual el enemigo se levanta para que lo que Dios quiere hacer contigo no se cumpla. Dios le dice a Jeremías, te llamé, eres mi profeta, pero van a pelear contra ti, se te van a levantar, van a haber oposiciones, van a haber luchas. ¿Por qué? O sea, aunque Dios esté contigo, van a haber oposiciones. Muchas veces nosotros pensamos que porque Dios está con nosotros no van a haber oposiciones. Y bíblicamente podemos ver que el hecho que Dios esté contigo van a haber oposiciones. Y muchas veces esa será la razón y la causa por la cual el enemigo se te levanta, porque Dios está contigo, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. El hecho que tú estés teniendo oposiciones no quiere decir que Dios no está contigo. El hecho que Dios, escucha bien, el hecho que estés pasando, que te sientas solo, que te sientas triste, no quiere decir que Dios no está contigo. Dios le dice a Jeremías, yo estoy contigo, eres mi profeta, yo te llamé, pero le dice, ve, pero van a pelear contra ti. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que Dios le dice, aunque peleen contra ti,
aunque se te levanten contra ti, aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, aunque te sientas sin fuerza, Dios le dice, ve, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte. Dios le está diciendo, la persecución será inevitable, el proceso será inevitable, que te sientas solo va a ser inevitable, que te sientas triste, desamparado, traicionado, que no hayas que hacer, va a ser inevitable. Pero Dios le dice, ve, pero no te podrán vencer, porque yo, le dice Dios, estoy contigo. Por presión, Dios está contigo. Por encima de la guerra que estás viviendo, Dios está contigo. Por encima de tu confusión, Dios está contigo. Por encima de tu tristeza, Dios está contigo. Por encima de tu frustración, Dios está contigo. Hay un Dios que no te va a dejar. El hecho que tú estés viviendo momentos difíciles no quiere decir que estás solo. Dios llama a Jeremías y le dice, yo estoy contigo. Le dice, pero van a pelear contra ti. O sea, que Dios puede estar contigo y no quiere decir que muchas veces vas a estar bien. Van a haber oposiciones, van a haber luchas. Por Dios llamarte, el enemigo se va a levantar en contra tuya para que el propósito de Dios, que es eterno, no se cumpla en tu casa, no se cumpla en tu familia. Entonces, Dios a Jeremías le hace ver claro y le dice, van a pelear contra ti, pero no te podrán destruir porque yo estoy contigo. Será inevitable el levantamiento, la oposición, el problema, el día malo va a ser inevitable. Amén. A Job le llegó el día malo. Escucha bien. A aquel hombre llamado Job, un hombre que era recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, le llegó el día malo. A Job en un día perdió 10 hijos. Los 10 hijos de Job en un día murieron. Amén. 7 hijos y 3 hijas. Perdió sus camellos, perdió sus ovejas. Amén. El día malo le llegó. Ahora, me impacta lo que Job hizo en el día malo. Cuando le dieron 4 malas noticias, perdió sus camellos, sus ovejas, sus asnos, amén, sus 10 hijos mueren. ¿Tú sabes cuál fue la reacción de Job en el día malo? Dice la Biblia, Job 1:20, dice que Job se postró a tierra y adoró y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mira cómo Job reaccionó o se comportó cuando el día malo le llegó. Job adoró a Dios. Job no cuestionó a Dios. ¿Por qué? Porque el todo de Job no eran sus hijos, no era la economía, no eran los camellos. No, el todo de Job era Dios. Por eso a Job le quitan todo y él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Job está diciendo, yo no le sirvo a Dios por lo que Él me da. Yo le sirvo a Dios por lo que Él es. Porque Él es poderoso. Él da y Él quita. Y Job mostró cómo comportarse cuando el día malo te llegue. Adorando a Dios, bendiciendo a Dios, siendo agradecido con Dios. Job tenía razón para cuestionar a Dios. Le mataron 10 hijos. 10 hijos le mataron a Job en un día. Perdió sus camellos, sus ovejas, sus asnas, lo perdió todo. Económicamente, Job lo perdió todo. Emocionalmente estaba destruido, pero aún así él se postró y cuando el día malo le llegó, lo enfrentó diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mira cómo Job se comportó cuando el día malo le llegó. Cómo tú y yo nos vamos a comportar cuando el día malo nos llegue. Porque Job se comportó en el día malo adorándole, reconociendo, escucha bien, Satanás le dice a Dios que le dé permiso de quitarle su familia, de destruirle la economía, porque Satanás pensaba que el todo de Job era lo económico. Mas sin embargo, cuando Satanás mira la reacción de Job, que Job, a pesar de que lo ha perdido todo, adora a Dios. Y las palabras de Job me marcan. Porque Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué Job adora a Dios? Porque el todo de Job no eran sus hijos. Él amaba a sus hijos, pero no era el todo de Job. No eran los camellos, no era la economía, no. El todo de Job era Dios. Por eso, aunque él lo pierde todo, la adoración él se la sigue dando. ¿Por qué? Porque su adoración no dependía de lo que él tenía. La adoración de Job dependía por lo que Dios era, no por lo que Dios le daba. Escucha bien. Por eso el tema es, ¿qué hacer cuando el día malo te llegue? ¿O qué vas a hacer cuando el día malo te llegue? Porque el día malo nos va a llegar a todos. Ahora mira cómo Job se comporta, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, mostrando que el todo de él no era la economía. Él amaba a sus hijos, no eran sus hijos. Mas sin embargo el todo de Job era Dios. ¿Por qué? Porque cuando él adora y dice Jehová dio, Jehová quitó y bendigo a Dios, él está diciendo que su adoración no dependía de la bendición que le rodeaba. La adoración genuina que Job le está dando a Dios
dependía de quién era Dios en su vida. Y ahí quiero llegar, porque Dios quiere que llegues a una madurez espiritual donde tu dependencia, donde tu adoración, donde tu felicidad no dependa de lo que Él te dé, no dependa de lo que te rodea, sino que dependa del Dios que te da la bendición, del Dios que te llamó, del Dios que te ha dado la bendición. Por eso Job no dependía de la bendición. La adoración de Job dependía de quién era Dios. Y muchas veces nosotros tenemos basada nuestra confianza, nuestro gozo en lo que Dios nos ha dado, no en el Dios que nos dio la bendición. ¿Cuántas veces nosotros ponemos la confianza en lo económico, en cosas materiales? Y cuando lo material lo perdemos, comenzamos a sentirnos tristes, perdemos el gozo, perdemos la paz, cuestionamos a Dios, porque hemos puesto la confianza en los bienes que Dios nos dio y no en el Dios que nos dio los bienes materiales. Job no permitió que los bienes materiales le robaran su adoración, porque la adoración de Job no dependía de lo que Dios le había dado, dependía del Dios que lo había llamado, dependía del Dios que le había dado la vida. Hoy Dios quiere llevarte a un nivel más amplio de madurez, que tú puedas comportarte con una adoración, que tú puedas comportarte como una persona madura, entendiendo que todo proceso tiene un propósito. Por eso la Biblia dice en Oseas 2:14, Dios dice: he aquí yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Para qué Dios te lleva al desierto? Para darte carácter, para darte madurez espiritual, para darte dependencia de Él, para quitarte lo que te estorba y añadirte lo que te hace falta en el propósito de Él. Dios te quita lo que te estorba para que te alinees a su propósito, y te quita y te añade lo que te hace falta para que avances en su propósito. En el desierto Dios te quita y Dios te añade. ¿Qué te quita Dios en el desierto? Te quita lo que te estorba, te quita lo que no se alinea a su propósito y te añade lo que te hace falta al propósito. Por eso Dios dice: te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Ahora, tú tienes que entender que cuando vas al desierto, tú no estás solo en el desierto. Dios dice: te llevaré al desierto, pero yo voy contigo en el desierto. O sea que aún mismo cuando Dios te mete al desierto, Él también va contigo en el desierto. El desierto que estás pasando, escucha bien, no es el enemigo que te tiene en el desierto. Quien te lleva al desierto bíblicamente es Dios. Lo que menos el enemigo quiere es que Dios te lleve al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto tú conoces a Dios. En el desierto tú creces. En el desierto tú miras la gloria de Dios. En el desierto Dios te da carácter. Dios te da sabiduría. Dios te da dependencia de Él. Dios te da madurez. Dios te forma el carácter en el desierto. Por eso lo que menos el diablo quiere es que Dios te lleve al desierto. Quien te lleva al desierto no es el enemigo. Escucha bien. Quien te lleva al desierto no es el enemigo, es Dios. Oseas 2:14 dice, Dios dice: he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Dios mismo nos muestra que quien te lleva al desierto es Él. Cuando tú lees el libro de Mateo capítulo 4, dice la Biblia que quien llevó a Jesús al desierto no fue el diablo, fue el Espíritu Santo que llevó a Cristo al desierto. Satanás tentó a Cristo en el desierto, pero quien llevó al desierto no fue el enemigo, fue el propio Espíritu Santo. Cuando Elías estuvo en el desierto, escucha bien, Dios en el desierto lo sustentaba, lo alimentaba. En el desierto el profeta Elías, Primera de Reyes capítulo 19, 4 en adelante, dice la Biblia que deseando morirse, se acostó debajo de un enebro en un desierto, pero en ese desierto fue sustentado. Donde él pensaba que era su final, fue donde fue alimentado por un ángel, donde el ángel le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. El profeta Elías, decepcionado de la vida, decepcionado, amén, de su llamado, pensaba que ya todo estaba terminado, mas sin embargo en el desierto fue sustentado. En el desierto pudo ver cómo los ángeles lo sustentaban, pudo ver que su propósito no terminaba, sino que donde él pensó que todo terminaba, era donde Dios comenzaba. Muchas veces tú estás pensando que es tu final y Dios está viendo que es tu principio. Y dice la Biblia que Elías estaba deseando morirse debajo de aquel enebro en un desierto. Y él dijo: Señor, quítame la vida. El profeta estaba decepcionado, no tenía razón para vivir, se sentía solo, se sentía afligido, pero en medio de ese desierto vino la voz de Dios y le dijo: Elías, levántate y come. Amén, lo sustentó con pan, lo sustentó con agua. Déjame decirte que la palabra de Dios va a sustentar tu alma, y Dios hoy te dice: come y bebe, porque largo camino te resta. El desierto que estás pasando no va a detener el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. El proceso que estás pasando, el desierto que estás viviendo, Dios tiene un plan contigo. Él no te va a dejar que te mueras en el desierto, porque su mano de gracia te sostiene, te alimenta, te nutre. Así que tú no estás solo.
Todos los hombres de Dios en la Biblia les llegó el día malo. Escucha bien. Por eso el tema es, ¿qué vas a hacer cuando el día malo te llegue? ¿Qué hacer cuando el día malo te llegue? A Elías le llegó el día malo. En ese desierto, él pensó que iba a morir, como muchos de ustedes. El día malo te visitó, te sientes sola, te sientes solo, no hayas que hacer. Pero ¿sabes qué? Esa temporada la vivió el profeta Elías. Muchos hombres de Dios vivieron temporadas donde no hallaban qué hacer. Se sentían solos, pensaban que era su final, pero en ese desierto Elías pudo ver que era su principio. Donde él pensaba que era su final, Dios venía con una nueva temporada para mirar su gloria, para usarlo poderosamente, para que pudiera ver que Dios estaba con él. En el desierto fue donde Elías fue sustentado, fue donde no murió, donde pudo ser alimentado por ángeles. El ángel le dice, levántate y come. Hoy Dios te dice, levántate en el nombre de Jesús, que Él todavía no ha terminado contigo. Todos los hombres de Dios en la Biblia les llegó el día malo. A Jacob, escucha bien, a Jacob le llegó el día malo. Génesis capítulo 25 y capítulo 28. Cuando tú te pones a meditar, amén, en Génesis capítulo 28, del 27 en adelante, la Biblia dice que Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. Porque Jacob, dice la Biblia, le había quitado la primogenitura y por causa de eso se comenzó a levantar una persecución en contra de Jacob. Y Jacob comienza a huir con miedo de que su hermano lo quería matar. Mas sin embargo, dice la Biblia, que cuando llegó a Betel, amén, al lugar, amén, donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, la Biblia dice que Jacob llegó y se acostó en un lugar llamado Betel. Y mientras puso una piedra y durmió, tuvo sueños y miraba que ángeles subían y ángeles bajaban. Y que había una escalera desde la tierra hasta el extremo del cielo. Y ahí Dios le comenzó a hablar, le dijo, Jacob, yo estoy contigo, te bendeciré. La tierra en que estás te la daré a ti, a tu descendencia. Dios se le reveló a Jacob, ¿dónde? En un desierto. En el peor momento, en el día malo, Jacob pudo tener visiones. Mientras Jacob está en su casa, mientras no hay persecución, Jacob no tiene experiencia con Dios. Pero cuando va huyendo y llega a aquel lugar llamado Betel, que significa luz, Jacob comenzó a tener sueños, comenzó a tener visiones, comenzó a ser guiado por Dios. Dios le promete su presencia, Dios le da promesas, Dios le habla, Dios se le revela. La vida de Jacob nunca volvió a ser la misma. En el día malo la vida de Jacob cambió. Hay días malos que van a cambiar tu vida. Te van a dar experiencia con Dios, te van a dar madurez espiritual, te van a dar conocimiento espiritual, te van a dar esa guianza espiritual para que tú puedas caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, Jacob, ¿dónde vio la gloria de Dios? En el día malo. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque su hermano lo quería matar, pero cuando llegó a Betel, en aquel lugar desierto, ahí pudo ver la gloria de Dios. En su peor momento, en medio de la persecución, Jacob andaba con miedo, andaba triste, pero cuando Dios se le apareció, le dijo a Jacob, yo estoy contigo, y la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. En el desierto tuvo promesa de parte de Dios, en el desierto vio visiones de parte de Dios, en el desierto Dios le promete su presencia, Dios le da promesas, Dios le dice, yo estoy contigo. Cuando Jacob se levanta, se despierta por la mañana, la vida de Jacob nunca fue la misma, porque ese día malo trajo una experiencia sobrenatural en su vida espiritual. Hay experiencias que te van a marcar en tu vida, que todo día malo que Dios permite, lo hace con un propósito. Dios tiene un propósito cuando el día malo te llega. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 21, que cuando Agar, amén, fueron despedidos de la casa de Abraham y de Sara, se fue por el desierto. La Biblia dice que Agar, escucha bien, cuando a Agar se le termina el odre de agua, comenzó a llorar en aquel desierto, porque a Agar la desecharon de la casa de Abraham y de Sara, y Agar se fue rumbo a un desierto, y en aquel desierto el agua se le termina, y ella comienza, amén, con Ismael. Ella tenía un hijo llamado Ismael, y este hijo llamado Ismael, ella lo pone a un lado, y ella se pone a llorar, porque el agua se le termina. Agar pensó que era su final, pero ¿sabe qué? En ese desierto Dios le abrió los ojos, en ese desierto escuchó la voz del ángel de Dios y le dijo a Agar, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué Agar estaba llorando? Porque el desierto que ella estaba pasando, escuche bien, le había hecho entender que era su final. Hay muchos de ustedes que el problema que estás pasando te ha hecho pensar que es tu final, pero el desierto puede ser grande. El problema puede ser grande, pero no es más grande que el Dios que te dio la promesa. Dios tenía una promesa con Agar y con Ismael, y el desierto no podía matar la promesa. El desierto no podía matar el llamado. Y Agar pensaba que iba a morir. ¿Por qué?
Porque ella estaba enfocada en el odre de agua que se le había terminado. No podía ver la fuente de agua que Dios tenía de adelante. Y el ángel le dijo a Agar: ¿por qué estás llorando? Levanta al muchacho. Agar había tirado a Ismael pensando que iba a morir. Soltó al muchacho, soltó a su hijo y lo tiró debajo de un árbol. Dijo ella: no voy a ver cuando muera. Ismael era la promesa. Yo no sé qué desierto te ha hecho tirar la promesa. No sé qué desierto te ha hecho que sueltes la palabra que Dios te dio. No sé qué desierto te ha hecho que tu promesa esté en el suelo. Pero Dios te dice: levanta la promesa. Levanta la promesa que Él te dio. Dios le dice a Agar: levanta a Ismael. ¿Quién era Ismael? Ismael era la promesa, porque Dios le había dado una promesa a Ismael. Por medio, escucha bien, Dios le había dado a Ismael una promesa. Y Agar en el desierto piensa que el muchacho va a morir. Por el desierto que ella estaba pasando, tiró a Ismael debajo de un árbol. Ella dijo: no voy a ver cuando muera, porque pensaba que el desierto la iba a matar a ella y Ismael. Mas sin embargo Dios le dice: ¿por qué has tirado al muchacho? Levántalo. Hoy Dios te dice: ¿por qué has tirado la promesa? ¿Por qué has tirado, gloria sea al Señor, el deseo de buscarle? ¿Por qué has permitido que el problema que estás viviendo te haga dudar de lo que Dios te dijo? Agar permitió que el desierto la hiciera tirar a Ismael, tirar la promesa, porque Dios tenía una promesa con Ismael. Así que cuando ella suelta a Ismael, está soltando la promesa por el desierto que está pasando. No sé qué desierto te está haciendo tirar la promesa, pero Dios te dice: levanta la promesa. Cuando Agar levanta al muchacho, vuelve a levantar la promesa, Dios le abrió los ojos. Dice la Biblia que pudo ver una fuente de agua en el desierto. En el desierto serás alimentado. En el desierto serás sostenido por Dios. En el desierto Dios te va a abrir los ojos. Agar, por falta de agua, pensaba que iba a morir en el desierto. Pero más sin embargo, cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver que había una fuente de agua. Pudo ver que no estaba sola. En el desierto Dios te abre los ojos. Ahora, ¿cuál es lo más poderoso de esta historia? Que mientras Agar e Ismael estuvieron en la casa de Abraham, ella nunca tuvo visiones. Ella nunca escuchó la voz del ángel. Mas sin embargo, cuando estuvo en el desierto, escuchó la voz del ángel. Comenzó a tener experiencias sobrenaturales en un desierto. Cuando Dios la sacó del lugar de confort, en el desierto, ella está teniendo la mejor experiencia que nunca la tuvo cuando estaba en su lugar cómodo, en su lugar de confort. Y a veces Dios te va a llevar a lugares de desierto, a temporadas difíciles humanamente, para que tú veas su gloria, para que le conozcas, para que mires su poder. Así que quien te lleva al desierto no es el enemigo. Quien te lleva al desierto es Dios, porque Agar escuchó la voz del ángel en el desierto. Sus ojos se le abrieron en el desierto. Fue alimentada en el desierto. Fue fortalecida en el desierto. El desierto que ella pensaba que le iba a matar fue donde ella entendió que había vida. El desierto no la pudo matar porque había un Dios que le abrió los ojos para que pudiera ver la fuente de agua. Déjame decirte, en el desierto Dios te va a alimentar, Dios te va a sustentar, Dios te va a fortalecer. Él no te dejará caer en lo que estás pasando. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que Dios le abrió los ojos a Agar. Al principio Agar estaba llorando. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban ciegos. Porque ella no miraba la fuente de agua, porque estaba enfocada en el desierto. Cuando tú te enfocas en el problema, no puedes ver la salida, no puedes ver lo que Dios va a hacer en tu casa, en tus hijos. Agar estaba llorando porque ella estaba enfocada en el desierto. Y aunque la fuente de agua para saciar su sed estaba cerca de ella, ella no la podía ver. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en el desierto, estaba enfocada en el problema, estaba enfocada en el dolor, estaba enfocada que era su final. Mas sin embargo, cuando el ángel le abrió los ojos, Agar nunca volvió a llorar. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban abiertos. En el lugar donde ella pensó que iba a morir, fue donde tuvo vida, fue donde tuvo visiones, fue donde sus ojos se le abrieron. La Biblia dice que Agar, Ismael crecía en el desierto. Escucha bien, el desierto que ella pensó que los iba a matar, el desierto le daba crecimiento. El desierto no lo pudo matar. Le llegó el día malo, pero el día malo no lo pudo matar porque Dios estaba con ellos. La Biblia dice que Ismael crecía en el desierto. Ellos no huyeron del desierto, sino que ellos crecen, se desarrollan, maduran, forman carácter, aprenden dependencia de Dios en un desierto.
El desierto, cuando Dios le abre los ojos a Agar, Dios no la sacó del desierto, sino que Dios le está dando crecimiento en un desierto. Vas a crecer por encima del dolor, vas a crecer por encima del problema, vas a crecer por encima de la tristeza, de la depresión, por cualquier circunstancia que están viviendo. Dios te va a hacer crecer. Dios a Agar y a Ismael les dio crecimiento, les dio vida en un desierto. La Biblia dice que Ismael, el hijo de Agar, crecía en el desierto. Dice la Biblia que se hizo guerrero en el desierto. Dos cosas: Dios le dio crecimiento en el desierto y lo hizo un guerrero en el desierto. El desierto es para darte crecimiento. El desierto es para que tú seas un hombre y una mujer, un hombre de guerra espiritualmente, una mujer de guerra espiritualmente, que sepas pelear contra las acechanzas del enemigo. Lo que tú piensas que te va a matar es lo que te va a dar crecimiento. Agar pensó que ese desierto la iba a matar. Pero ¿sabe qué? Ese desierto fue lo que le dio crecimiento a ellos. Dios no sacó a Agar del desierto. Dios le muestra su poder, que Él le puede dar crecimiento aún en el desierto que pensó que la iba a matar. Agar pensó que ese desierto iba a terminar con el propósito que Dios tenía con ellos. Mas sin embargo, Dios le hace entender que en ese desierto es donde Dios le va a dar crecimiento. Por eso los desiertos que Dios lo permite para darte crecimiento, para darte sabiduría, para darte madurez espiritual, para hacerte un hombre y una mujer de carácter, una mujer de fe, una mujer de principio. Una persona que no es llevada al desierto nunca madura. Quien desarrolla carácter y madurez y sabiduría son los desiertos. Por eso quien te lleva al desierto es Dios. Lo que menos el enemigo quiere es que Dios te lleve al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto, dice Isaías 43:19, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Otra vez dice Dios, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En el desierto donde tú puedes ver la gloria de Dios. En el desierto es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Los hijos de Israel, escucha bien, con esta palabra voy a terminar. Los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto 430 años. Dios levanta a Moisés. Éxodo capítulo 3, se le aparece a Moisés y le revela que Él lo ha llamado para que liberte a Israel. Y Dios comienza, amén, por medio de Moisés, comienza a llevar al pueblo al desierto. Y una de las cosas que Dios le dice a Moisés, lleva a mi pueblo que me adore en el desierto. En el desierto los hijos de Israel miraban la gloria de Dios. En el desierto podían ver cómo maná caía del cielo. En el desierto podían ver cómo el mar rojo se abría. Ellos nunca habían visto esto en Egipto. Mientras los hijos de Israel están en Egipto, ellos no pueden ver el poder de Dios. Ellos no conocen a Dios. Pero cuando van al desierto comienzan a ver cómo el mar rojo se abre, cómo del cielo cae maná, cómo la roca brota agua, cómo las aguas amargas se convierten en dulce, cómo la gloria de Dios cubría, llenaba en aquel desierto. Podían ver columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Ellos en Egipto nunca habían visto eso. Pero cuando Dios los lleva al desierto, ellos están conociendo a Dios. Están viendo la gloria de Dios en un desierto. Por eso vengo a decirte, los días malos que tú estás viviendo te van a llevar a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos. No importa lo que estás viviendo.